Soy Javier Cortegoso, el líder del GIAN de Migraciones. La realidad de la migración forzada en el planeta responde a una lógica que es sencilla de entender. En primer lugar, aumenta la necesidad de migrar de manera forzada por la operación de unas causas y de unas violencias conocidas y compartidas en todo el mundo. Las guerras convencionales, las violencias ligadas al modelo de desarrollo económico, la pobreza, la desigualdad, la persecución desde actores públicos y la violencia ligada a actores criminales privados, nuevas violencias como los desastres naturales, el cambio climático, su aceleración por un modelo económico de desarrollo que es depredador. Y finalmente nuestro foco está en las personas desplazadas, migrantes y refugiadas más vulnerables, lo que Francisco en Fratelli Tutti llama o se refiere a los descartados, las descartadas. En segundo lugar, aumentan también los obstáculos para migrar, básicamente porque vivimos en una respuesta global a las migraciones basada en políticas restrictivas que proponen contención, militarización, externalización de fronteras, detención. Y en tercer lugar, la migración no para. Nadie debería de migrar para salvar su vida, pero lo cierto es que mucha gente se ve obligada a hacerlo a pesar de esos obstáculos por el mero hecho de poder salvar su vida asumiendo los riesgos que para ello sean necesarios. ¿Qué podemos hacer o qué queremos hacer o qué estamos haciendo como GIAN de Migraciones? La Compañía de Jesús tiene enorme presencia en todo el planeta a través de distintos tipos de organizaciones, obras especializadas en migración y refugio, como los servicios jesuitas a refugiados o a migrantes, pero también el trabajo de las parroquias, desde el sector de educación, el trabajo de las universidades, centros de derechos humanos, medios de comunicación, etcétera, etcétera. El reto es avanzar en la articulación y la sinergia, la intersectorialidad en favor de los derechos humanos de las personas migrantes forzadas y de poder dar una respuesta a los vacíos de protección que siguen existiendo. En el GIAN planteamos al menos como 4 niveles de posible colaboración. En primer lugar, construir colectivamente una mirada actualizada de esta realidad migratoria, de cuáles son sus desafíos, de cuáles son las principales violaciones de derechos humanos o vacíos de protección. En segundo lugar, hacer incidencia sobre los temas emergentes y más relevantes que identificamos en ese contexto. En tercer lugar, promover la cultura de la hospitalidad, que afronta tanto los retos de la integración de las personas como la necesidad de cambiar las narrativas existentes que generan un clima de xenofobia, de rechazo, de criminalización de las personas migrantes, en narrativas positivas que reconozcan el enorme valor que la migración trae consigo a nuestras sociedades. Y en cuarto lugar, crear comunidad compartiendo buenas prácticas, distintos niveles de propuestas y experiencias de intervención y también fomentando las alianzas con otros actores dentro de la Iglesia o en la sociedad civil. Un fuerte aprendizaje para la Compañía de Jesús, para quienes trabajamos en los apostolados de la migración forzada, es que ante la complejidad de los desafíos que enfrentamos, solas y solos no podemos avanzar, lo tenemos que hacer de la mano de otros. La migración no va a parar, tenemos una oportunidad de dar una respuesta más eficaz, de alcanzar más misión, de poder generar mayor transformación en favor de los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas en el planeta, y ese es el sentido del trabajo del GIAN de Migraciones.